Hola familia, bienvenidos a mi canal y hoy estamos una vez más aquí en Ferrol. Recuerden que estoy haciendo una serie de videos sobre la vida real aquí en Ferrol y la semana pasada hablamos de algo muy importante que es la vivienda, pero créanme que el tema de hoy es también muy importante como el anterior y es sobre el tema de trabajo, algo que muchísimas personas me escriben, que dicen que si hay ofertas, que si no, de que hay trabajo, o sea, requisitos, aplicaciones, cómo son los horarios, qué tipo de trabajo hay, cómo se obtienen, cuánto te demoras en conseguirlo y yo te voy hoy a dar las respuestas basadas en nuestra experiencia, tanto en la mía como en la de mi esposo y bueno, información que les he buscado. Si no me conoces, soy Betsy, soy una cubana viviendo en Galicia y llevo un año viviendo en la ciudad de Ferrol, así que quédate para que conozcas un poquito más. Preguntas como dónde se puede trabajar, si es fácil conseguirlo, cuál es el salario, qué aplicaciones hay, cuáles son los turnos, cómo es el horario, de verdad se consigue, de verdad hay trabajo, se consigue en negro, se consigue con papeles. Bueno, eso es el tema del video de hoy. Cabe decir que estoy haciendo este video a las 4:59 de la tarde y para mí dice que hay una temperatura de 29 grados, para mí hace de 40. No lo sé, pero es que de verdad que el sol, por favor. Hoy vine a este lugar que me encanta, miren qué belleza. Aquí en esta parte hay mucho turismo. Muchísimo turismo. Te voy a ser totalmente sincera. Yo no te voy a decir ven a Ferrol que hay trabajo de sobra. O sea, eso no va a salir nunca de mí porque todo depende de lo que sepas hacer. Todo depende de si tienes algún oficio, todo depende de si tienes suerte, todo depende de la temporada en la que tú te muevas a buscar trabajo, que en verano todo el mundo sabe que suele haber un poquito más de trabajo, aunque la mayoría también son trabajos temporales. Pero no te voy a decir arranca de donde estás si no tienes trabajo y vente a Ferrol que está de sobra, pero tampoco te voy a decir no hay trabajo en lo absoluto. Escasean un poco. ¿Por qué? Por lo que te dije. Lo primero que tenemos que entender es que Ferrol tiene un campo muy grande en lo que es la industria naval. Sí, es muy importante. Y por ende, cuando hablamos de trabajo en Ferrol, no podemos evitar mencionar Navantia. Pero créeme, aunque haya mucho trabajo ahí, aunque haya muchas ofertas laborales que los ponen y suben esas ofertas en su propio portal de trabajo, no es echar currículum y ya, para nada. O sea, tienes que tener oficio, tienes que tener una titularidad, tienes que haber pasado curso, que cabe decir que la Junta de Galicia, el ayuntamiento, da muchos cursos con respecto a eso, cursos de metalurgia, cursos de grúa. Ellos suben sus propias convocatorias, como por ejemplo soldadores, estaba buscando aquí soldadores, caldereros, electricistas, tuberos, mecánicos, montadores, técnicos de mantenimiento, técnicos de prevención, ingenieros, personal de producción, personal administrativo, personal de compras, personal de logística. Te los menciono aquí para ser más exacto, porque si tú tienes algún oficio de eso, pues créeme que puedes tener muchísima más oportunidad que aquel que no la tiene, que prácticamente es casi imposible. O sea, no es que tú digas, tengo conocimiento en construcción, porque en Cuba trabajé en la construcción, trabajé en albañilería y pues voy a entrar y voy a optar por ese trabajo. No, ellos sí necesitan, o sea, sí necesitan que lo estudies, sí necesitan que seas, que trabajes, que hayas trabajado de eso con una titularidad. Ahora, hay otros tipos de trabajo, por supuesto. Ahora te voy a poner un ejemplo. En nuestro caso, nosotros llegamos aquí en agosto. Cuando llegamos aquí en agosto es una temporada de verano y vas a encontrar muchísimas ofertas laborales. ¿Pero en qué te vas a encontrar ofertas laborales? Puede ser en el mundo de la hostelería. Yo la hostelería realmente... yo personalmente no soy buena en hostelería, no me considero buena en hostelería, pero bueno, casi todo el trabajo que hay es en hostelería. Para las personas que me preguntaban, ¿hay trabajo en negro? El trabajo en negro, hay mucha gente trabajando en negro aquí en Ferrol, no puedo decir lo contrario. ¿Cuál es el pro y cuál es en contra? El pro que lo puedes encontrar. El en contra que, desgraciadamente, cuando trabajas en negro muchas veces no tienes el beneficio de que te paguen lo que te corresponde. A veces incluso te pagan menos y no puedes protestar. A veces te vuelves un esclavo del trabajo, un esclavo del dueño y realmente, bueno, cuando no hay de otra tienes que hacerlo sí o sí, pero para que lo sepas. O sea, si tú no tienes papeles, no pienses que vas a llegar a trabajar en el Líder, en el Mercadona, que cabe decir, el Mercadona nunca ha visto un latino, casi siempre, para no generalizar, trabajan los puros españoles nativos, pero bueno, con papeles tú tienes una posibilidad mayor de encontrar trabajo, claro que sí. Ahora, sí hay muchísimo.
Porque aquí Ferrol es bastante grande. Ferrol es parte de una comarca donde si tú no encuentras en Ferrol, puedes encontrar en Fene, en Neda, en Narón, porque es parte de una comarca bastante amplia y todo te queda cerca. Incluso los autobuses, los locales, los de los que están en la ciudad van hasta allá, otros traen hasta acá. De hecho, hay mamás de niños que están con mi niña en el aula que viven en Narón y no pasa nada porque de aquí a Narón, de donde estás a Narón, no llegas ni a 10 minutos. Entonces, esa es una opción. Si no encuentras específicamente en Ferrol, búscate un lugar que cerca donde puedas encontrar trabajo. Ferrol tiene un polígono que es, bueno, más bien diciendo, Ferrol Narón tiene un polígono muy grande donde hay mucho negocio, donde hay mucho mercado, hay un centro comercial, está el parque de Ferrol que también tiene un parque grandísimo con bastantes mercados y ahí puedes a lo mejor encontrar porque hay mucho negocio, mucho almacén y siempre están publicando ofertas bastante en aplicaciones que les voy a decir más adelante. Están abriendo muchísimas tiendas más, de hecho hay un anuncio donde pronto, ahora en noviembre, se va a abrir Action y cuando va a abrir un negocio, cuando va a abrir un mercado, buscan bastantes trabajadores, casi siempre de cajeros, reponedor, almacenero, atención al cliente, van a abrir también la tienda MGI, que esas son noticias que he leído porque me gusta estar muy informada de la ciudad donde estoy viviendo. Entonces, bueno, ya sabes, si vives por aquí, estate atento a esas noticias porque obviamente cuando abre un mercado siempre están buscando nuevo personal. Eso es para los que no tienen trabajo, los que no tienen papeles. Los que no tienen papeles, el trabajo que más abunda es ese: cuidado de un anciano, limpieza de un hogar, hostelería, quien te quiera contratar, pero sabes que vas a tener, bueno, que va a ser según el convenio, según lo que te quieran pagar y tú a veces vas a decir, estoy trabajando, no sé, más de 12 horas, 8 horas, no sé, y lo que me pagan serán 800 euros, no, puede pasar cualquier cosa. Ahora, cuando tienes documentación te es mucho más fácil, aunque sí te tengo que ser sincera, el trabajo en Ferrol no abunda, el trabajo en Ferrol no sobreabunda. Te puedes meter un mes como nos metimos nosotros a buscarle trabajo a mi esposo, como te puedes meter meses sin hacerlo. He visto personas que llevan tiempo buscando y no aparece porque los centros laborales también ponen muchos requisitos y uno de ellos, el más difícil para mí, es que tienes que tener medio de transporte. No les interesa si el bus te recoge en la puerta de tu casa y te deja en la puerta del centro laboral, necesitas tener coche. Muchos te piden la licencia, muchos te piden el carnet y no solo el carnet, muchos te piden coche o a veces no te piden coche pero te piden el carnet. Y el carnet aquí, como yo siempre les he dicho en los videos, no es me lo saco y ya. Es un gasto inmenso y no es nada fácil. Cuando nosotros llegamos aquí, mi esposo se había quedado, ustedes lo saben, a mitad del carnet, a mitad de la licencia, aparte la había sacado en Murcia, tenía que sacarla aquí, y mucho trabajo que tenía, él tenía carnet de carretillero, tenía bastante experiencia en almacenes, tenía aquí un historial de trabajo y nadie lo cogía porque cada vez que íbamos a un lugar o cada vez que nos llamaban nos decía, ¿tienes carnet de conducir? No, pues no te llamamos. Incluso fuimos a lugares específicos de aquí de Ferrol, donde te anotan como en una plantilla y ahí te llaman si estás buscando empleo y muchos exigían el carnet. Otra cosa que te tengo que decir sí o sí, si tú estás en busca de trabajo, date de alta como demandante de empleo. Date de alta sí o sí, eso no puede pasar. Lo primero que tú tienes que hacer cuando usted llegue aquí y tenga toda su documentación lista es darse de alta como demandante de empleo. Incluso muchísimas veces, la mayoría de las veces te apuntan, te llaman, te dan cursos para que te prepares para una oferta laboral. Y si tienes oferta, mi esposo cuando comenzó, como al tiempo ya unos cuantos meses, lo habían llamado para un trabajo y a lo mejor pero bueno, ya le estaba trabajando en la panadería. Otra de las cosas que sí te tengo que decir, sobre todo si eres cubana, porque bueno, ustedes saben, yo soy cubana, ustedes saben que allá la mayoría de los trabajos que tú logras encontrar en Cuba es una jornada laboral de 8 horas seguidas, o sea, puedes empezar a las 8 de la mañana y terminas a las 4:30 de la tarde. Aquí no. Aquí los trabajos son bastante complicados, tienen unos horarios extremadamente complicados, a veces son turnos partidos, a veces son una semana entras a un horario, otra semana entras a otro. Mi esposo, por ejemplo, tiene un horario bastante difícil, él trabaja en una panadería y como una panadería no tiene un horario fijo, pero los horarios que tiene siempre son de madrugada. Él se va a las 3 de la mañana, no regresa hasta las 11 de la noche, no regresa hasta las 11 de la mañana o hasta las 10. Otros horarios, por ejemplo, son de los fines de semana, suele ser un poco antes, los fines de semana se tiene que ir a la 1 de la mañana, por ejemplo, y no regresa al otro día hasta las 9 y pico de la mañana, o sea, son unos horarios completamente difíciles para los que tenemos familia, claramente, porque, nada,
al otro día no le puedo pedir, al otro día tú dices, bueno, ve, sí, pero lo tienes en casa, sí, pero lo tienes en casa inservible porque llega reventado del cansancio, entonces lo único que logra hacer es descansar un poquito y cabe decir que, bueno, yo tengo la ayuda de él bastante en lo que se puede, pero es difícil. Si tienes niño, si tienes nené, te va a dificultar mucho encontrar un trabajo. Te voy a explicar. Aquí los horarios del colegio abren a las 9 de la mañana y muchas veces el horario de trabajo es a las 9 de la mañana. Eso se te complica un poco más porque tú dices, bueno, ¿y cómo hago? Porque trabajo tengo que buscar, pero los niños. Cuando ella estaba en Murcia, mi niña no había cogido, la chiquitica, no había cogido guardería porque estaban bastante difíciles y yo no podía buscar trabajo. Porque entraba ella al cole, ese colegio no tenía desayuno, no tenía de llegada temprano, era obligatoriamente a las 9 y yo no podía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscarme un trabajo que fuera en los turnos de la tarde y para que mi esposo estuviera o pagarle a una persona. Y lamentablemente cuando le pagas a alguien para que te cuide un niño, el salario íntegro prácticamente se te va en eso porque el cuidado de niños no es barato. Y si eres de las personas que eres desconfiada para entregar tu niño en manos de otros, bueno, son parte del club. Yo no dejo a mis hijas con nadie. He tenido la suerte, bueno, de que soy autónoma. No tengo trabajo aquí de ningún comercio, no trabajo en nada, trabajo por mi propia cuenta. ¿Qué he necesitado trabajar? Obviamente he necesitado trabajar, claramente he necesitado trabajar, porque ser autónoma no te da un salario íntegro, entero todos los meses. Y a mí me gusta, a mí me gusta siempre ayudar a mi esposo, tener los gastos de las niñas, tratarlos de ayudarlo, de llevarlo yo. Y sí, se me ha hecho bastante difícil. Ahora con el trombo menos puedo trabajar. Ya no tengo trombo, pero bueno, se me dificulta un poco porque tengo que estar de rehabilitación, esperar a estar al 100. Y eso demora. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Llegaste hoy a Ferrol, y estoy hablando de los que tienen documentación. Llegaste hoy a Ferrol. ¿Qué es lo primero que yo haría? Prepararme un buen currículum. Los currículums los puedes preparar en Canva, una aplicación del teléfono. Buscas Canva, buscas plantilla, currículum y ahí te preparas un buen currículum con todas tus experiencias. Hay personas que se preparan un currículum específico, por ejemplo, vistes en Indeed o vistes en alguna aplicación dependiente y en el currículum lo hacen basado al trabajo, a esa oferta laboral. No siempre van a poner yo fui dependiente, yo fui bailarina, yo fui modelo, yo trabajé vendiendo croquetas. No, lo van a hacer, trabajé en tal mercado, después estuve trabajando en una cafetería, después vendí pan con lechón, después hice tal, basado en la oferta laboral. Lo puedes hacer de ambas formas. Yo siempre sugiero que pongan sus experiencias claramente, pero la modalidad que tú quieras. O haces un currículo con toda tu vida, todo tu historial de trabajo, o separas un poquito el historial laboral. ¿Qué te recomiendo? No mientas. A muchos les ha funcionado, a muchísimos les ha funcionado poner un poquito letras grandes y letras pequeñas en su currículum vitae. Yo no te lo recomiendo porque en Cuba no se hacen las mismas cosas, por ponerte un ejemplo, pero te puedo hablar de Brasil, Argentina, otros países. No se trabaja de la misma manera que se trabaja aquí en España. Por ejemplo, yo en Santa Clara estuve un tiempo trabajando en una cafetería. Cuando yo llegué aquí, ni las cajas registradoras eran lo mismo, ni las ofertas las ofertas que te ponían son lo mismo que hay en Santa Clara. Y cuando yo llegué, lo único que duré en el trabajo fueron menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando yo me tuve que enfrentar a una caja registradora, pues yo no sabía ni papa, porque todo era táctil, porque todo era con un menú súper mega grande y yo no entendía nada. Porque cuando me pidieron un café con leche, yo pensaba que era un café con leche normal, pero no, la gente me pedía un café con leche con un tipo de azúcar, con un tipo de café, que la que digas nada. Y entonces, la persona que me contrató no tenía paciencia para enseñarme y yo fui eliminada. Y yo había puesto que yo tenía experiencia en cafetería, que no era mentira, pero no era la experiencia que necesitaban aquí. Pero si tú te atreves y crees que le puedes dar a eso y que sabes que a lo mejor es premio que Cuba no se parece a ningún país del mundo, porque Cuba es algo aparte. A lo mejor en Argentina, si has trabajado con ese tipo de más o menos de experiencia, y se te va a hacer mucho más fácil. Pero prepárate un buen currículo, un muy buen currículo. Debes poner características tuyas, que eres muy responsable, que eres dinámico. Siempre te van a preguntar qué tal tu trabajo en equipo laboral. Lo segundo, te inscribes en el portal de Empleo Galicia. Ahí publican muchas ofertas laborales, muchísimas ofertas laborales, pero no siempre van a ser en Ferrol. A veces en Ferrol, a veces en A Coruña, a veces y dependes de medios de transporte. Aquí, por ejemplo, en Ferrol, para ir a Coruña, pues nada, en Ferrol para ir a Coruña tienes
tanto trenes como buses. Ahora, no te van a aprobar, no te van a aprobar dando esos viajes tan extensos, pero creo que a lo mejor en Fene, en Narón, que son lugares muy de eso, hasta con un patinete que te compres puedes ir. Otra de las cosas que te recomiendo es prepárate un buen perfil en aplicaciones de trabajo Indeed, InfoJob, JobTalent, hay otro. Ahora no me acuerdo. Ahí te preparas un buen perfil, te preparas la ubicación exacta donde estás viviendo, el trabajo que quieres, más o menos lo que tú estás buscando, y ahí te van a aparecer, y postúlate en todos. En las entrevistas te van a preguntar situaciones reales, o sea, situaciones reales. Si a ti viene, por ejemplo, cuando yo fui a trabajar al Leroy Merlin, a mí me pusieron situaciones que podían aparecer en la tienda. Si viene un cliente y te dice que quiere hacer una devolución de un producto, ¿cómo tú la atiendes? ¿Sí o no? ¿Cómo hablas? Si te dice un cliente y te quiere hacer un reclamo, son cosas, situaciones en las que, o sea, no es una preparación técnica, no, sino cosas de la vida real lo que te van a preguntar, y bueno, debes estar preparado. Ahora, hay contratos laborales indefinidos, pero también hay contratos laborales indefinidos, muchísimos contratos laborales indefinidos. Me di cuenta que estaba haciendo esto, pero es que me está dando el sol demasiado. Contratos laborales indefinidos y temporales. Por ejemplo, ahora en verano muchos de esos trabajos son temporales. Trabajas en una panadería, por ponerte un ejemplo, pero es temporal porque tiene de vacantes este periodo vacacional y después, bueno, después te vas. Otros sí son indefinidos desde el primer momento, por ejemplo el de mi esposo fue indefinido desde que lo contrataron. Otros tienes un periodo de prueba, otros son indefinidos, trabajo fijo discontinuo. ¿Cuál es el trabajo fijo discontinuo? Que trabajas vas a trabajar por tiempo, por ejemplo, en esta etapa que es de verano, y ya después cuando llega octubre vas para la casa, pero sigues cobrando. No sé ahora realmente si cobras completo el salario o una parte proporcional, realmente no lo sé. Pero bueno, eso es lo que te quería explicar sobre los trabajos aquí en Ferrol. ¿Hay trabajo? Sí. Muchos, no. ¿Difíciles de conseguir? Bastante. ¿Imposible? No. Solamente nada, es ponerse. Para esas personas que me han preguntado lo del trabajo en negro, en todos los lugares hay trabajo en negro. El lío es que te cojan, el lío es que aciertes, el lío es que no te exploten, y el punto es que, bueno, te paguen lo que mereces, cosas que a veces, muy pocas veces pasa, pero eso es lo que hay. Espero que te haya aclarado todas las dudas que hayas podido tener. Con respecto al idioma, que a lo mejor muchos tenían duda con el idioma, hasta ahora, cuando se han presentado no piden si sabes hablar gallego. A lo mejor en muchos trabajos sí, pero bueno, en los que nos hemos metido no piden hablar gallego. Con que hables español nativo, perfecto, no pasa nada. Entonces, bueno, hasta el próximo videito, acompáñame, suscríbete, dale like al video y te envío un abrazo bien, pero bien grande.